yo ya este tema le he puesto por nombre Vivo y estás muerto. Precisamente este título lo tomé de Apocalipsis, pero ya más adelante vamos a ir viendo esta cita, porque a veces nosotros estamos vivos, sí, pero espiritualmente estamos muertos. Y vamos a ir viéndolo por qué, ¿verdad? Porque todo está en la Biblia, todo lo encontramos ahí. Vimos que el Señor Jesucristo escogió a 12 hombres para enseñarles e instruirles e instituir una iglesia aquí en la tierra. Así comenzó la iglesia de Jesucristo en el mundo, ¿verdad? Él escogió a 12 discípulos. Y si usted se pone a ver, cuando leemos la Biblia, ¿qué es lo que sucedió con el Señor? Bueno, Él se preparó. Él fue enviado a un hogar donde un hombre y una mujer muy jóvenes fueron sus padres, creció, se preparó, su escuela fue la palabra de Dios, su escuela fue el prepararse conforme a la ley de su palabra, a los principios, a los mandamientos que están escritos aquí en la Biblia. Y que ya una vez que creció y se preparó y fue un hijo de padres terrenales, pues empezó su ministerio, empezó a predicar el evangelio y escogió a 12 hombres aquí de la tierra, ¿verdad? Escogió a 12 hombres, los cuales los preparó, por lo cual se les llamó discípulos, porque discípulo es aquel al que es instruido o enseñado. Es alguien que tú tomas en medio de tu amistad. Yo creo que Jesús, cuando leemos las escrituras, cuando que empezó a predicar el evangelio, empezó a llamar uno a uno y tuvo que haber observado características de cada uno de ellos. Y sabemos que tomó hombres trabajadores, hombres que los encontró en medio de su labor, ¿verdad? Entonces, yo lo resumo, le estoy dando esta instrucción de lo que leemos en la Biblia, que ya una vez que los discipuló, los envió a que predicaran de 2 en 2 y luego regresaron y pues venían felices porque habían reprendido y atado espíritus y venían contentos, ¿verdad? Porque los demonios se sujetaban a ellos, pero el Señor tuvo tiempo para instruirlos y pues después vimos que fue aprendido y murió en la cruz, fue crucificado y luego resucitó, y eso fue lo que vimos la semana pasada, que antes de ser crucificado, el Señor les anunció que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Si usted recuerda la cita que leímos la semana pasada. Pero en el transcurso de todo esto que el Señor Jesucristo vivió, pues yo hice una pequeña lista de unos 2, 3 puntitos, donde podemos ver que uno lo traicionó. Usted ya sabe quién es. Ahorita vamos a ir viendo. Otro lo negó y luego uno de ellos es un discípulo a la cual la Biblia se refiere a él como el discípulo amado, ¿verdad? Y todos creemos que es Juan. Creemos que él ocupaba el lugar de ese discípulo amado de acuerdo al libro de Juan capítulo 21-20, pero no vamos a ver eso, sino que yo quiero que usted me acompañe en una cita que vimos la semana pasada del libro de Juan capítulo 13 en el versículo 2, donde dice esto, ¿sí? Leímos la semana pasada este capítulo, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y fíjese cómo lo dice aquí la Biblia, cómo había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase,
sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Esa fue la cita que leímos la semana pasada. Vimos que Judas, siendo uno de sus 12 discípulos, que Jesús lo amaba y que le había instruido igual que los otros 11, ¿verdad? Pues vemos que entró en el corazón de Judas Iscariote para que él entregara al Señor Jesucristo ante el concilio, ante los sacerdotes, y pues le ofrecieron dinero, ¿sí? Le ofrecieron unas monedas para que lo entregara. Y nosotros también sabemos, como dice en el libro de Lucas, aquí mismo, vamos al libro de Lucas, capítulo 22, 40, Lucas, capítulo 22, y vamos a leer 47 y 48, porque yo quiero que usted vea algo aquí, que es lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver dos ejemplos de dos discípulos. El que le entregaba es el que estamos viendo ahorita, fue el que lo traicionó. Sí, y dice aquí, habla del arresto de nuestro Señor Jesucristo, dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo a Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Sí? Y bueno, vamos al 49. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús les dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. ¿Sí? Y dice, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Cosas que los discípulos estoy segura que no entendieron, ¿verdad? Pero sí entendimos que Judas, para entregar al maestro, les dio como señal que iba a entregar a Jesús con un beso. ¿Y cuántas veces, si lo aplicamos a nuestra vida, tú puedes tener amistades que les amas, que les confías, que les cuentas, ¿verdad? Y te entregan y vienen y te dan un besito así, ¿verdad? Bueno, esto le pasó al Señor Jesucristo. ¿Tú crees que el Señor Jesús no sabía esto? Claro que sí. ¿Recuerdas ese momento donde estaban en la Santa Cena? Y que dijo, el que moja el pan, ¿verdad? Y lo come, ese me va a entregar. Claro que una de las cosas que yo veo en su palabra es que muchas de estas cosas que leemos aquí ya estaban escritas para que se cumpliera la escritura, ¿sí? Para que Jesús muriera iba a haber algo que lo iba a llevar a morir. Pero ¿cómo se iban a dar las cosas? Pues el Señor Jesucristo deja muchas cosas en la Biblia de las cuales nosotros también vamos a atravesar en esta vida, ¿sí? Muchas de las veces nosotros tenemos amistades, las amamos y no nos van a amar como creemos que nos pueden amar. Si al Señor Jesucristo lo traicionaron, ¿qué crees? A nosotros también, ¿verdad? Es decir, la palabra de Dios me advierte que yo, aunque me traicionen, yo tengo que seguir amando. Dígalo conmigo. Si me traicionan, yo tengo que seguir amando. ¿Verdad que sí? Sí, porque Jesús es nuestro mejor ejemplo. Escogió 12 amigos, 12 discípulos.
12 personas a las cuales instruyó, con las que viajó de un lugar a otro, con las que platicó, con las que se desveló, con las que abrió su corazón y les enseñó muchas cosas, ¿sí? Pero ¿sabe qué? El Señor Jesús no tuvo temor. Y ¿sabe qué? Cuando yo estaba leyendo esto, cuando yo estaba preparando el material, pensé, ay Señor, cuánta enseñanza hay en tu palabra. Porque a veces nosotros cuando alguien nos traiciona, ni beso le queremos dar, ¿verdad? Ay, hola, ¿verdad? Así de lejecitos, ¿verdad? O aprovechamos de la pandemia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una herida en nuestro corazón cuando alguien nos ha dado la espalda o nos ha traicionado. O cuando tú le confías a alguien y ese alguien le cuenta a todo el mundo y tú te das cuenta que todo el mundo sabe lo que tú le confiaste a la que tú creías tu amiga. ¿Sabes? La palabra de Dios me enseña que van a suceder cosas en las cuales tú no esperas que te pasen, pero que el Señor las deja escritas en su palabra para que nosotros podamos aprender de su palabra. Y una de las cosas que yo, cuando estaba estudiando esto, pensé esto. Cuando tú vas con una amiga, con tu hermana, con tu prima, con tu mamá, con tu mejor amiga y le abres tu corazón, quizás va a suceder que tu mamá le cuente a tu otra hermana y tu hermana le dice a tu otra hermana y al rato toda la familia lo sabe. ¿Sí o no? ¿Sí ocurre o no ocurre? Sí ocurre. Y nos enojamos. Porque no me diga que ay, qué padre que ya todo, qué padre que ya mi mamá les comunicó a todos o mi hermana les dijo a todos, ¿verdad? O sea, no nos gusta. Nos sentimos traicionados por la familia, por las amistades. Si eres traicionado en medio de la familia, lo vas a hacer afuera de tu casa, ¿verdad? Porque esto se vuelve en una costumbre, en algo que no refrenamos lo que platicamos. Por eso a veces no hay buenas amistades o no hay buenas relaciones. Porque lo que alguien nos confía lo contamos. Y el libro de Santiago habla mucho de la lengua, ¿verdad? De que nosotros, si somos capaces de refrenar nuestra lengua y no contar lo que alguien nos ha contado, pues dice que esta persona es, ¿cómo dice? Perfecta, porque sabe someter sus miembros. ¿Y sabes por qué lo sabe someter? Porque los lleva antes de platicarle a la mamá, a la hermana, al primo, a la prima, a la amiga, a la mejor amiga de la amiga, se lo cuenta al Señor. Y yo estuve meditando en esto y dije, sí es cierto, Señor, si yo voy contigo y platico contigo y te digo todas lo que siento, todo lo que pienso y saco mi dolor y lloro y grito si quiero gritar, si necesito gritar, porque a veces necesitamos gritar, ¿verdad? Posiblemente que lo que sigue es que a lo mejor ya no tengas necesidad de contárselo a alguien, ¿sí o no? Pero pasa que necesitamos contárselo a alguien que estás viendo, que estás tocando, pero que esa persona también tiene luchas igual que tú, ¿sí? Luchas en la carne, luchas de que necesitas contarle a alguien porque somos carne y que en lugar de ir al Señor, pues vamos con las personas que tenemos a nuestro alcance. Yo luego le digo a mi esposo, te quiero contar algo, es que esto me está afectando, ¿verdad? Y te quiero contar. Y él me dice, no, no me cuentes nada, ve con el Señor, a mí no me digas nada. ¿A cuántas les ha pasado eso con su esposo? ¿Verdad? Pero ¿qué crees? Te doy una opción. La almohada. La almohada. Y le cuentas. ¿Sabes? Pasa que somos seres humanos que necesitamos tener esa comunión. El Señor Jesucristo abrió su corazón con sus discípulos. ¿Sabe por qué? Porque los amó hasta el fin. Le pregunto el versículo que leímos anterior, que es, ¿qué le dije? Juan 13:2. ¿Sí? Mire, dice en el versículo 2, y cuando cenaban estaban todos los discípulos, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Creo que el problema está cuando el diablo pone cosas en nuestro corazón y dejamos que sigan allí. Creo que ese es el punto más importante.
que cuando a ti te pasa algo y te duele y te lastima, no dejes que se quede en el corazón. ¿Se acuerda que la semana pasada hablábamos cómo es que nos hacemos duros de corazón? Y cómo es que por esa dureza de corazón también se rompe, se lastima, queda herido. Pero tiene que venir Dios a volver a sanar, a restaurar, a sellar esa herida, a cicatrizarla, a juntar el corazón. Porque su Espíritu Santo lo que trae es sanidad en nuestro corazón, en nuestro interior. Dios tiene que venir a entrar en nuestro corazón, pero nosotros tenemos esta condición que dice aquí en el libro de Juan 13:2, que no debemos de permitir que el diablo ponga cosas en nuestro corazón y que nosotros no permitamos que una herida se quede allá adentro. Esa herida yo la tengo que exponer ante el Señor, ¿sí? Ante Dios yo tengo que decirle: Señor, me dolió que mi esposo no me quiso contar o no me quiso escuchar o no sé, ¿verdad? Tú tienes que sacar tu herida, tú tienes que hablarla. Mire, en el corazón de Judas, el diablo ya lo había puesto traicionar al Señor Jesucristo. Pero vemos en el libro de, en el libro de Juan, aquí mismo donde hablábamos vámonos al libro de Juan otra vez, aquí adelantito, Juan 12, un capítulo anterior, 12. Usted se acordará que Judas ya estaba mal. Si lo vemos en unos capítulos anteriores, él ya había abierto una puerta espiritual incorrecta, ¿sí? Juan 12:6 dice esto, pero vamos a leerlo desde el 1 para poder comprender lo que estaba sucediendo. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el cual había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, dígalo conmigo, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿cómo se llama? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, fíjese, porque no fue este perfume vendido por 300 denarios. Mire cuánto costaba ese perfume, estaba muy caro, 300 denarios, y dado a los pobres. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Sí, y bueno, aquí lo vamos a dejar. Esta es la parte que yo quiero que usted vea. Él dijo, Judas Iscariote, ay, mejor se los hubiéramos dado a los pobres, este perfumito, ¿verdad? Lo hubiéramos vendido y hubiéramos hecho muchas cosas. Y quiero imaginarme cómo pensaba él, ¿verdad? Con ese dinero, esos 300 denarios, hubiéramos hecho muchas cosas a los pobres, los hubiéramos ayudado. Pero mire, él estaba disfrazando lo que se podía hacer con el perfume, que no era ayudar a los pobres, era sustraer de la bolsa, ¿verdad? Ese dinerito. De esos 300 denarios, a lo mejor me puedo quedar con 100, con 200 o todo el dinero, ¿sí? Entonces, él estaba disfrazando la verdad, estaba mintiendo. Ya Judas ya andaba muy mal, ¿sí? Fíjese, se le había dado la confianza de manejar los dineros. Quiero pensar que todo lo que los discípulos necesitaban, tú organízalo. Cuando necesitemos algo, ¿verdad? Tú vas a sacar dinero para ayudar, para comprar, para comer, no sé. Pero él, de esa bolsa, él sacaba dinero. Porque lo dice aquí. Dice aquí que él ya era ladrón. ¿Sí? ¿Y usted cree que Judas
no conocía los mandamientos? Le pregunto. Yo creo que Judas conocía los mandamientos. Uno de ellos era no robar. ¿Y qué hacía Judas? Robaba, ¿verdad? De aquí agarraba dinero de la bolsa y para sus cositas. Entonces él ya había quebrantado los mandamientos. Y nosotros tenemos que cuidar muchas veces que en nuestro corazón no haya esas cosas, porque un pecado, ¿sabía que llama a otro pecado? ¿Cuántos saben que un pecado llama a otro pecado? Mentir te lleva a otra mentira, a encubrir cosas, a echarle la culpa a otras personas, ¿sí? Falso testimonio. ¿A qué más? A criticar, a juzgar, ¿verdad? Y nos va llevando a más. Y al rato se hace un problemón difícil de resolver, ¿sí? Entonces, vemos cómo es que Judas, siendo uno de sus discípulos, recibiendo tantas enseñanzas de su palabra, ¿sí? Ayudando a alimentar, él vio milagros, alimentación de 4,000, de 5,000, de sanidades, de liberaciones. Fue uno de los que fue, ¿verdad? Y ató, y a lo mejor venía, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, ¿verdad? Pues el de él no salió, ¿verdad? Entonces fíjese qué tremendo eso. Porque de alguna manera a veces nosotros no nos damos cuenta que podemos caer en la misma trampa. El cristianismo en este tiempo tiene que ser real en nuestra vida. Porque la gente, nuestra familia, los de afuera, nos están viendo. Y están viendo si nosotros realmente estamos viviendo lo que leemos aquí en la Biblia. Tristemente a veces lo que leemos en la Biblia no lo ponemos en práctica, porque para empezar a veces no leemos la Biblia. Entonces hacemos cosas que están aquí, y mire, Judas robaba, entonces conocía los mandamientos, entonces no hacía lo que decía la palabra de Dios, la ley, ¿verdad? Entonces, aparte de robar, mentía. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque el que roba, ¿cuánto dinero hay? Ay, pues hay, vamos a decir, 550. Y había más, y pues tuvo que haber mentido, ¿verdad? Pues para justificar que estaba sacando dinerito, ¿verdad? Ay, es que con ese dinero del perfume hubiéramos ayudado a los pobres, ¿verdad? Pues al pobre de él, porque no encuentro otro pobre, más pobre que él, haciendo lo que estaba haciendo. Entonces a veces nosotros no nos damos cuenta que nosotros caemos en las trampas del diablo. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas, ¿qué? ¿Qué había puesto? ¿Cómo leímos ahí? Entregar al maestro, traicionarlo. Si ya lo estaba traicionando con los dineros, ya ese pecado lo llevaba a otro y a otro y a otro. Entonces a veces nosotros nos permitimos pequeñas cositas que a lo mejor pudiéramos decir, es que no tiene nada de malo, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Nos podemos autoengañar y nos puede pasar lo que a Judas, ¿sí? Creo, y yo lo he, ahorita que estaba estudiando esto, que Judas antes de traicionar al maestro y antes de robar, ya se había traicionado a sí mismo. Porque cuando tú y yo leemos la Biblia y conocemos su palabra, lo que sigue es obedecer lo que sé, lo que estoy leyendo, porque ¿sabes qué? Porque todos sabemos para dónde vamos. ¿Se acuerda el versículo de la semana pasada? Que Jesús les dijo, yo sé a dónde voy y con quién voy, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de ustedes ya saben a dónde van y con quién van? Levante bien su mano con seguridad. Así bien. Yo sé que voy con Cristo, dígalo. Y voy con Cristo. Entonces, si yo voy con Cristo, ¿qué tengo que hacer? Obedecer, ¿verdad? Y es importante, porque miren, estamos ante una nube de testigos que en este tiempo nos están viendo, ¿verdad? Nos están checando a ver qué fallita nos encuentran. Entonces yo creo que para que no nos encuentren fallas,
Nuestra vida tiene que ser cristocéntrica, pero sincera, honesta y real en mi vida. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no, no va a pasar lo que a Judas. Judas se fue engañando a sí mismo, le gustó el dinero y empezó a robar. Y luego vinieron, ¿por qué vendrían los principales sacerdotes con Judas? Le pregunto. ¿Por qué buscarían a Judas? Porque estoy segura que ellos ya lo habían notado, ya lo sabían que Judas robaba de la bolsa. ¿Usted cree que en esta parte donde la mujer sacó el perfume y lo derramó y estaban los principales sacerdotes, no se dieron cuenta de que no era sincero al decir, con ese dinerito hubiéramos ayudado a los pobres? ¿Usted cree que no se dieron cuenta? Esa gente que, miren, observó algo en lo espiritual. Le voy a abrir mi corazón de lo que yo he aprendido. Cuando alguien anda mal, busca gente que anda igual que esa persona. Pero cuando tú andas en santidad, los que andan mal ni te soportan. Y si tú buscas a alguien que anda bien, hasta sientes una conexión tan bonita. ¿Cuántos han experimentado una conexión bonita con una persona que anda igual que tú en lo espiritual, buscando de Dios, con hambre de Dios? ¿Cuántos lo han sentido? ¿Verdad? Lo sientes, hay una conexión. Es el Espíritu Santo que te hace ver que tú y la otra persona ama a Dios, busca a Dios y está deseosa de aprender, y tú también quieres, ¿verdad? Y te motivas y de ahí pues seguimos buscando a Dios. Mire, le voy a platicar algo que yo observé hace tiempo. Una vez estaba en la central y me di cuenta que ya estaba un grupito de muchachos drogadictos. Pero haga de cuenta que parecía un imán. Venían, quién sabe, de diferentes puertas y así de lo lejos y se juntaron. Entonces pensé, es que un espíritu se atrae con el mismo espíritu, ¿verdad? Y así pasa también nosotros en la iglesia. Nosotros, oye, mira que vamos, ¿verdad? Y que vamos a hacer esto y que vamos a hacer aquello. Porque hay una conexión, hay un mismo sentir, un mismo espíritu. Entonces, mire, Judas ya había sido observado por esos sacerdotes. Por eso buscaron a Judas. Por eso fueron con él. Oye, ¿cómo ves? Tú nos entregas a Jesús, te damos un buen dinero. Y hallaron el precio en su corazón, ¿verdad? Entonces a veces tú y yo no nos podemos permitir cosas que te van a llevar a pecar. Nada, ni tomar dinero, ¿verdad? Que no es tuyo, ni tomar cosas que no te han costado, ni hacer cosas que me llevan a quebrantar mandamientos, a desobedecer a Dios. Porque mis principios son los principios de su palabra. Mi conducta es la conducta del Señor. Yo puedo aprender de los 11 discípulos de Jesús y también de Judas, ¿verdad? Porque ahorita te estoy poniendo el ejemplo de Judas. Pero lo que yo te quiero decir con el ejemplo de él es que él tomó una decisión incorrecta. ¿Sí? Él se empezó a engañar a sí mismo. Le empezó a gustar el dinero. Le empezó a gustar. Pues, nadie se va a dar cuenta si saco 10 pesos. Puedes empezar con 1 peso, 10 pesos, al rato 100 pesos y al rato 1000 pesos y al rato, ¿verdad? Un dineral. Entonces, él realmente, el enemigo lo engañó. Puso en su corazón un espíritu malo, un espíritu que lo llevó a robar, a traicionar, a mentir, a andar con los 12 discípulos y a mostrar, yo soy uno de los discípulos de Jesús, religioso, ¿verdad? Pero aquí estoy engañando a la gente, pero pues era uno de los 12. Otro de los ejemplos que yo tomo de la palabra, que es Pedro. Y te voy a pedir que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 26. Quiero tomar estos 2 ejemplos de estos 2 hombres que el Señor Jesucristo escogió.
Yo creo que el Señor Jesucristo, cuando escogió a Judas Iscariote, vio algo bueno en él, ¿verdad? Pero en el transcurso de andar con el Señor Jesucristo, cada uno toma decisiones en el camino, ¿sí? En el caso de Pedro vamos a ver algunos detalles. 26:34 dice, vamos a leerlo desde el 30, donde dice, Jesús anuncia la negación de Pedro. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, fíjese cómo dice, escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán ¿qué? Dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Dijo Jesús, de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante, me negarás, ¿cuántas veces? 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Me daban ganas así como de decir, vamos a grabar a Pedro, porque dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Sí? Y vemos, aquí en el, adelante quiero que leamos, en el 75, vamos a leer algo de aquí. Vamos a leerle desde el 69 al 75. Dice, Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, te lo juro, ¿verdad? No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, fíjese, a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Vemos en esta porción de la palabra que leemos, que Pedro la regó, ¿verdad? Y no la regó una vez, sino 3 veces. 3 veces negó ser parte de los discípulos, ser parte del grupo que acompañaba a Jesús, ser su discípulo, ser uno de ellos. Y una de las cosas que me conmueven o que toca mi corazón es que él, al recordar que Jesús ya le había dicho que lo iba a negar, salió afuera y lloró amargamente. ¿Y qué te dice que lloró con amargura? Pues que le dolió, ¿verdad? Que lo que Jesús le dijo, eso pasó. Y yo quiero pensar qué sentía Pedro en su corazón. Cuando tú lloras con amargura, porque yo me puse a pensar, ¿cuántas veces, a ver, piensa tú, igual que yo, ¿cuántas veces has llorado con amargura? Cuando has hecho algo que tú no querías hacer, ¿sí o no? Que dices, híjoles, ¿por qué hice esto? ¿A usted le ha pasado? ¿A cuántas les ha pasado? Y lloramos, ¿verdad? Con mucha amargura. Amargura es que te duele. Y dices tú, ¿por qué soy así? Me caigo, yo le voy a decir lo que yo pienso, ¿verdad? Me caigo gorda. Me enojo conmigo misma y digo, Señor, de verdad que necesito, pero que tú no sé, algo hagas aquí adentro de mí para yo ser diferente, cambiada.
que realmente yo actúe o reaccione como deba, ¿verdad? Y yo le puedo platicar ejemplos, pero no se trata de que nos crucifiquemos tampoco. Pero ¿por qué le digo esto? Sino que pensemos por qué Pedro lloró con amargura. Salió porque se acordó, el maestro me dijo que lo iba a negar y yo le dije, regresémonos ahí donde leímos. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, lo que Pedro dijo, los demás dijeron, sí, yo también, yo también. Si yo tengo que morir, Señor, cuando te lleven o cuando te pase algo, nosotros también, ¿verdad? Pedro dijo, yo voy a morir contigo. Yo creo que Pedro, porque lo pienso, se ha de haber acordado lo que Jesús le dijo y lo que él le dijo, ¿verdad? La regué, Señor, te dejé solo, ¿verdad? Y todavía le digo a toda esta gente, no, yo no, ni lo conozco a ese tipo, y maldijo. Yo creo que también Pedro se arrepintió de sus palabras, de sus reacciones, de su conducta, de su manera de proceder. Por eso lloró con amargura. ¿Cuántas veces tú te has sentido así? Yo me he sentido así. Que digo, ¿sabes qué, Señor? No, hombre, y aún así me sigues amando, Señor. Porque Dios nos ama. Quiero que sepas que aun que tú te equivoques y la riegues, Él nos sigue amando, porque Él es fiel. Pero nosotros tenemos que estar a la altura del Señor Jesucristo y amarle. Sí. Una de las cosas que yo observo aquí, cuando Pedro se acordó y que lloró con amargura, es que él recordó las palabras de Jesús. Y esas palabras son las palabras que están aquí escritas en la Biblia, que yo necesito conocer, leer, entender, que cada vez que yo leo la Biblia yo tengo que sentarme a pensar, ¿qué me estás hablando, Señor? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás enseñando? Porque mire, le voy a decir algo. A veces nosotros no leemos la Biblia y pasamos y cruzamos por cosas, y el único que nos puede ayudar no es el hombre, es Dios. Él trae palabra a nuestra mente para darnos la ayuda que necesitamos en ese momento. Pero si yo no leo la Biblia, lo único que va a salir en tu mente son pensamientos tuyos, humanos, de hombres. ¿Sí? Cuando Dios quiere hablarnos, cuando Dios quiere alentarnos, cuando nos quiere dar la respuesta a nuestras circunstancias para salir adelante, ¿verdad? Entonces, Pedro recordó las palabras de Jesús. Y qué bueno, porque quiere decir que el Señor Jesucristo estuvo con ellos y les enseñó, les habló, y acuérdese, les enseñó palabras de vida eterna. No les dio palabras para ese ratito. Tú puedes, mijo, tú puedes. No, les enseñó palabra de Dios. Les dio instrucciones, les dio palabra de Dios. Los alimentó en el Espíritu. Entonces tú y yo necesitamos alimentarnos en el Espíritu para que su Espíritu Santo traiga la palabra en el momento aún de cuando tú dices, la regué, me equivoqué, no debí haberme portado así, no debí haber hecho esto. Ahí en el libro de Lucas, vamos a regresar a Lucas, adelante. Vamos a ver el capítulo 22, 61, Lucas 22. Lucas 22, 61 y 62. Vamos a leer. Es la misma porción de la palabra, pero hablado desde el libro de Lucas 22, 61 y 62 dice: Pedro dijo, hombre, no sé qué dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que
que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Qué tremendo es que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, volteó a verlo y Pedro se acordó y salió corriendo. ¿Sabes? Todo lo que nosotros hacemos y decimos, y pues Dios lo ve, ¿verdad? Dios lo mira. Y a veces nosotros nos importa más la mirada de otras personas que las miradas de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ve donde quiera que vamos. Yo le decía a mis hijas cuando estaban chiquitas, si usted se porta mal en la escuela, si usted se porta mal allá con sus amiguitas, allá en la casa de X o Y, etc., mire, Dios la está viendo, ¿verdad? Y sacaba siempre este versículo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la realidad. Lo que yo haga, lo que yo diga, mis acciones, mis actitudes, ¿verdad?, las está viendo el Señor. A lo mejor me da pena que me vean mi cara de, y sobre todo en estos tiempos, ¿verdad?, que tú vas a algún lugar y ves algo y tu cara habla de, no estoy de acuerdo, eso no me gusta, ¿verdad? Como hablamos ahorita. Que nuestras reacciones hablan de lo que estamos viendo y no nos parecen, ¿verdad? Pues de la misma manera el Señor, cuando hacemos cosas que no le agradan, que nuestras acciones, nuestra conducta no le gustan, pues Él nos está viendo. Él está atento a nuestra oración, a nuestro clamor, pero también a nuestros actos, a nuestras actitudes, a nuestras respuestas, ¿verdad? Antes que tú digas, quiero quedar bien con mi esposo, con mis hijos, con mis amistades, tienes que quedar bien con el Señor, ¿sí? Porque tenemos que ser creyentes que agradamos a Dios, ¿sí? Y bueno, y si agradamos a Dios, pues las personas que están a nuestro alrededor tienen que ver en ti a Jesús, ¿verdad? Por tu comunión, por tu relación, por tu manera de hablar, como a Pedro lo descubrieron por la manera en que hablaba o cómo se conducía. Entonces, de igual forma nosotros estamos siendo expuestos ante las personas. Nosotros somos personas que estamos buscando seguir el ejemplo de Jesús. No sé si ustedes se han detenido a analizar cómo todos los discípulos de Jesús reaccionaron de esa forma, porque yo me puse a pensar en esta lectura que vimos, que salieron también los discípulos, se dispersaron, ¿verdad? Corrieron en el momento que se llevaron al Señor Jesucristo, corrieron. ¿Qué hubieras hecho tú en ese momento? Yo creo que igual, ¿verdad? Hubiéramos corrido. El Señor lo dijo, ¿verdad? Es necesario, va a pasar esto y muchos de ustedes se van a escandalizar, ¿sí? Cuando pasa un escándalo, regularmente las personas o estamos viendo así como bobis o huimos, ¿verdad? Para no ser parte del escándalo, ¿no? ¿Cuántas piensan que huirían? Yo siento que yo huiría, ¿verdad? Hombre, es que ahí estaba la pastora, ¿verdad? Córrele del escándalo, ¿verdad? O me queda ahí de boba. Al rato, ¿verdad?, voy a tener que decir, no, pues yo vi que esto y esto, y a señalar, ¿verdad? Entonces, las dos maneras no son las más buenas. Se ríen porque se imaginaron, ¿verdad? Y me imaginaron a mí. Pero ¿qué tal tú? ¿Verdad? ¿Te gustaría estar en medio del escándalo y que te dijeran, no hombre, en ese relajo que hubo estaba XXX y ahí sale tu nombre? ¿Qué tal? ¿Te gusta la idea? No, ¿verdad? Entonces, creo que somos como los discípulos de Jesús, pero quiero decirte algo importante. El Señor Jesucristo les advirtió que era necesario que Él iba a padecer, ¿se acuerdan? Se los advirtió. Pero que iba a morir, pero que su muerte sería, que al tercer día iba a resucitar y su muerte tenía un propósito, que era morir, resucitar y darnos la vida eterna, ¿sí? Porque ningún otro Dios en toda esta tierra, en todo este mundo,
Ha habido un Dios que muera y resucite y nos regale la vida eterna. La vida eterna Dios nos las dio por gracia, no por bonitas, no porque yo hago obras y ya me gané, ¿verdad? Con obras salvación, sino que es por la fe. Entonces mi fe tiene que crecer y yo tengo que tener esperanza después de tener fe. Sí, y le voy a pedir que me acompañe aquí mismo en el libro de Lucas 22, 31 y 32, donde estábamos. Y vamos a leer desde donde Jesús anuncia, bueno, dice aquí sobre la negación de Pedro, ¿verdad? Vamos a leer desde el 31 que dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, porque recuerde que Pedro se llamaba Simón, pero Dios le mandó, Jesús le cambió el nombre. Dice, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Diga conmigo zarandearos. Está difícil la palabra, ¿verdad? ¿Sí? Como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también ¿a qué? A la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. ¿Sí? Fíjese, el Señor Jesucristo ya sabía lo que iba a venir y se lo advirtió a Pedro. Pero fíjese qué importante es lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Quién le había pedido que lo iba a zarandear a Pedro? ¿Quién le pidió a Jesús eso? Satanás. ¿Sabes que Satanás anda buscando zarandearte? ¿Sí? ¿Tú sabes? Entonces, para que el diablo te zarandee a ti, le tiene que pedir permiso ¿a quién? A Jesús. ¿Sí? Y si Jesús lo permite, es porque Él sabe que tú vas a pasar la prueba. Es porque sabe que tú vas a ir con Él. Es porque sabe la comunión que tú tienes con Él. ¿Sí? Pero si tú y yo no tenemos comunión con el Señor y somos como Judas, ¿qué va a pasar? Pues que el diablo va a aprovechar esa puertota abierta. ¿Sí? Va a aprovechar que mentimos, que robamos, que la hacemos de show, de teatro, ¿verdad? Que hacemos cosas que no convienen. Entonces, es importante que tú y yo nos demos cuenta que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si yo tengo comunión con el Señor, con Jesucristo, y voy con Él y me pongo a orar y a pedirle al Señor, pero me corrijo y trato de vivir una vida que dé ejemplo de vida, entonces el enemigo no te puede zarandear. Aquí Jesús le estaba diciendo a Pedro, el diablo ya te pidió para zarandearte. ¿Y lo zarandeó? Sí, lo zarandeó. Ese negar al Señor es parte de una prueba de Pedro con Dios, ¿sí? Su fidelidad nuestra con el Señor, ¿sí? Entonces a veces nosotros, por quedar bien con la gente, ¿a quién traicionamos? ¿A quién negamos? Al Señor, ¿verdad? Nuestras acciones hablan de quiénes somos. Lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, hablan de quién soy yo con la gente y con el Señor. Si yo me manejo bien con Dios, me tengo que manejar bien con los demás. Si yo quedo bien con Dios, a lo mejor voy a quedar mal con la gente, pero yo tengo que estar alineada con el Señor, en orden, ¿sí? Como Dios nos está diciendo aquí. Aquí vemos 2 ejemplos diferentes. Mire, Lucas, su fin fue, dice la Biblia que se arrepintió, pero no fue con el Señor, devolvió las monedas, pero no se arrepintió como debió haberlo hecho. Él, en vez de ir a pedir perdón, fue y se ahorcó. Entonces dicen que los Judas se ahorcan solos.
¿verdad? Pues él se ahorcó. Pedro, ¿qué hizo? Lloró amargamente y fue entre los 11 discípulos a Jerusalén, porque recordarán ustedes que el Señor les dijo, después de que yo me vaya, van a ir a Jerusalén y van a esperar la promesa. Entonces esos 11 que quedaron fueron a Jerusalén, hicieron lo que el maestro les dijo que hicieran, ¿sí? Entonces Pedro era uno de ellos, y algo que me llama la atención aquí es que el Señor le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando Jesús le está diciendo a Pedro, confirma a tus hermanos, es porque le dejó todavía una tarea que hacer, ¿verdad? Es decir, lloró amargamente, se arrepintió, le pidió perdón al Señor y recordó, segura estoy, que le dijo, confirma a tus hermanos, porque aquí dice, confirma a tus hermanos, es decir, órale, vamos, tú y yo vamos a regarla, vamos a hacer cosas incorrectas, estoy segura, vamos a quizás pecar, pero nos tenemos que arrepentir, ¿sí? Arrepentir y corregirnos y llevar una vida que agrade a Dios, y pues tú decides si agradas a la gente antes que al Señor o agradas a Dios y que la gente vea en ti a Cristo, ¿verdad? Entonces yo quiero que tú y yo oremos, porque ya se me acabó el tiempo, no terminé, pero quiero decirte esto importante. Dice en Oseas 4:6, bueno, voy terminando, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si lo ponemos al día de hoy, ¿en dónde está el conocimiento? En su palabra. Si yo leo la Biblia, yo voy a adquirir el conocimiento de Dios por cuanto la estoy leyendo. Pero dice aquí, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré, fíjese, de tus hijos. Oseas 4:6. O sea, aquí el Señor nos está diciendo en su palabra, yo necesito conocer su palabra para no ser destruido. Necesito conocer lo que Dios me está enseñando aquí. ¿Sí? ¿Qué está pasando ahorita en la sociedad? El mundo se está destruyendo, ¿sí? Con muchas cosas. Ayer escuché algo ahí de los platillos en la Cámara de Diputados. O sea, ¿qué pasa, verdad? Nosotros tenemos que ponernos las pilas. Gracias a Dios no estamos en esos países que se nos está prohibido tener la Biblia. Pero ¿qué pasaría si nos prohibieran tenerla? Si no la leíste, ¿qué pasa? Ya no la leíste. Si no te la aprendiste, ¿qué pasa? Ya no te la aprendiste. ¿Sí? Ahora, como pueblo de Dios, tenemos que ponernos las pilas a leer la Biblia, chicas, a leer su palabra, a tratar de memorizarla. Es bueno por nuestra mente, por nuestro espíritu y por obediencia al Señor, ¿sí? Yo creo que estamos viviendo tiempos peligrosos, porque lo veo en las noticias, lo veo en todos lados. Ya no me dan ganas de ver tele, ni noticias, ni nada de eso, porque nada es bueno. Pura muerte, pura desaparición de personas, pura maldad. Entonces la Biblia habla que en los últimos tiempos la maldad se va ¿a qué? ¿A restar? A multiplicar. ¿Se está multiplicando, te pregunto? Sí, sí. No nos podemos creer fantasías de que no está pasando nada. Eso dicen nuestras autoridades, pero sí está pasando, y muchas cosas muy feas. Entonces lo que nos va a salvar no es un sistema, no nos va a salvar nadie, nos va a salvar el Señor Jesucristo. Y esto es personal. Dice aquí en 2 de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué dice aquí? Pues que
Tú puedes tener mucho conocimiento y pelear con todo mundo, pero no vivir la palabra de Dios. Entonces estás viviendo la letra. Pero es la letra, la palabra de Dios con su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va a recordar, nos va a hablar, nos va a instruir, nos va a redarguir, nos va a ayudar en los tiempos de prueba. Dice ahí que cuando venga la, no sé qué, desoladora, ese tiempo de tribulación y de situación difícil, que huyamos a los montes y que ya no regresemos por lo que, ay, mi celular. No, hombre, el celular te lleves porque te van a ubicar, ¿verdad? El GPS, ¿verdad? Fíjese, todo está bien organizado, pero más organizado está nuestro Señor. Porque esto tiene, como dijo mi esposo, la Biblia es el libro más actualizado y es verdad. Aquí está todo. Entonces nosotros tenemos que buscar 3 cosas. Buscar a Dios, tener nuestra comunión con el Señor, instruirme en su palabra con su Espíritu Santo y vivir comprometida con Dios. Y aquí le voy a decir el versículo donde saqué el título del tema, Apocalipsis 3:2. Dice, vamos a leerlo porque yo nada más traigo escrito el 2, pero me llama la atención cómo comienza en este versículo. Es 3, vamos a leerlo desde el 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo y arrepiéntete. Fíjese qué tenemos que hacer. Acuérdate. Si usted no leyó la Biblia, ¿usted se va a acordar? ¿De qué se va a acordar? De la olla de los frijoles, del quehacer, el afán, ¿verdad? No, ¿sabe qué? Pongámonos las pilas. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido, de lo que has oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sí, entonces fíjese lo que me llama la atención, por eso le puse al tema, como dice aquí, vivo y estás muerto, vives y estás muerto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces estamos vivos, o sea, tenemos vida, ¿verdad? Pero estamos muertos espiritualmente. Conocemos la palabra de Dios, pero nada más queda en conocimiento. Y Dios quiere que lo vivamos. Para vivir espiritualmente es porque somos obedientes a Dios a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Dijo el Señor Jesucristo, ¿es necesario que yo me vaya? ¿Para que venga quién? El Consolador, que es su Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias, te bendecimos. Señor, vemos 2 ejemplos de 2 de tus discípulos, Señor, que fueron instruidos en tu palabra y en tu ejemplo, Señor. Mas cada uno tomó decisiones diferentes, Señor, y nosotros, viendo a la luz de tu palabra, queremos ser mujeres, Señor, que obedecemos a la luz de tu palabra, pero también, Señor, queremos alinearnos contigo, Señor. Reconocer que fallamos, reconocer nuestro pecado, Señor, pero también nos arrepentimos delante de ti, Padre, porque queremos seguirte a ti, Señor, y ser mujeres, Padre, que buscamos de tu presencia, que buscamos aprender más de tu palabra, Señor, y de tu Espíritu Santo, y ser ministradas por ti, Señor. Padre, nos ponemos a cuentas contigo. Vamos, pídele al Señor. Yo sé que el Señor te habló, y yo creo que es un tiempo de decirle al Señor, Señor, quiero ser tu discípula, que esté aprendiendo, pero que esté siguiéndote a ti, Señor, como el ejemplo más perfecto
el mejor, Señor, de ellos. Que estamos viviendo tiempos difíciles, pero que estamos buscándote a ti, de tu palabra, del conocimiento, de todo lo que tú nos estás instruyendo, Señor, pero que nosotros tenemos que hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Señor, renunciamos a resistirnos, a buscar aprender de tu palabra, Señor. No renunciamos a toda oposición que haya en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, rechazamos todo espíritu rebelde que haya en nosotros en contra tuya, Señor, haciendo cosas que no convienen a nuestra vida y que no te glorifican a ti, Señor. Te pedimos perdón y te damos gracias, Señor, porque sabemos que te tenemos a ti y tú nos vas a ayudar, tú nos vas a instruir y nos vas a corregir, Señor, cuando sea necesario. Y Padre, te damos las gracias y te bendecimos, te damos la gloria, la honra. Y Señor, queremos decirte que queremos estar vivos en nuestro cuerpo, pero también en el espíritu, Señor. Queremos estar avivados con el poder de tu Espíritu Santo. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.